¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos otra vez en otra de nuestras sesiones de The Room. Como ustedes saben y como ustedes conocen y como ustedes han estado aquí siguiéndome durante ya casi 3 años, 3 años haciendo pláticas y conferencias todos los viernes aquí en esta plataforma. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy relevante porque ya tienes claro que el storytelling es una de las herramientas más importantes hoy en día para la comunicación en las industrias, en las empresas. Pero muchas veces nos confundimos un poco con respecto a lo que es el storytelling y lo que es la publicidad, por ejemplo, ¿no? Otras herramientas de marketing. Sí, los anuncios, los comerciales cuentan una historia. Sí, el marketing se basa muchas veces en el storytelling. Pero contar historias tiene una amplitud brutal y sobre todo en términos de generación de credibilidad. ¿Ok? Entonces hay varios aspectos que son importantes y esta es la segunda parte de esto, de por qué el storytelling. Son 10 preguntas claves sobre storytelling que todo ejecutivo, todo director general, todo CEO debe entender, debe manejar y debe conocer casi a la perfección. Así es que hoy te voy a platicar la segunda parte. Si no has visto la primera parte, vale la pena que te regreses y te vayas a entender un poquito de qué estamos hablando en este episodio porque es sumamente interesante. Así es que vámonos con la sexta pregunta. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar un poco de liderazgo y cultura. ¿De qué forma nos sirve o por qué nos sirve el storytelling en los negocios, al CEO, al dirección, al C-level o a los C-suits, como se les llama en ocasiones, en términos pragmáticos específicos en los negocios? Y esta es una de las preguntas que siempre me hacen muchos de los directores de muchas organizaciones. Ok, a ver, Rodrigo, explícame una cosa. ¿Mis clientes entienden el por qué de lo que hacemos o solo el qué vendemos? Y esto es uno de los puntos más importantes que atiende el storytelling precisamente, porque muchas veces nos vemos el qué vendemos. ¿Qué vendemos? Bueno, pues vendo lápices, vendo plumas, vendo tazas, vendo café. ¿Qué vendo? Pero muchas veces no explicamos el por qué. Y tú sabes perfectamente bien de por qué hacemos las cosas. Siempre me gusta platicar la historia de unos zapatos, una marca de zapatos, alpargatas, sandalias, cosas de ese tipo. No sé ni siquiera cómo clasificar, que se llama Toms. Y Toms lo que hace es, te vende un par de zapatos, tú lo pagas, pero un segundo par de zapatos se lo regalan a alguien que necesite zapatos en una zona muy alejada, muy pobre, muy lo que quieras, como quieras, llamarlo, denominarlo. Y eso es un tema bien importante. ¿Por qué hacemos las cosas? Bueno, pues sí, las hacemos porque queremos ganar dinero, pero las hacemos también por mejorar ciertos aspectos de la vida, ciertas cosas de los demás, porque tenemos un propósito de hacer las cosas. Muchas tiendas de optometría, muchas tiendas de lentes, hacen lo mismo. Compras un par de lentes y le regalan a otra persona que requiera otros, o los mismos lentes viejos, pero es un por qué hacemos las cosas, ¿no? A mí me preguntas por qué hago storytelling. Bueno, pues sí, evidentemente porque ese es mi trabajo, porque de aquí gano dinero, porque vivo de esto. Literalmente no tengo otro trabajo más que contar historias, dar conferencias, dar talleres, hacer consultorías de storytelling. Pero lo hago porque es mi pasión. Lo hago porque es algo que me gusta, es algo que se me facilita, es algo que no me cuesta trabajo, es algo que me entusiasma porque es algo que yo hago desde dentro de mí y no me están diciendo qué hacer. ¿Por qué hago el storytelling? Porque esa es mi pasión. Porque es lo que me gusta, porque es lo que me entusiasma, porque es en lo que soy bueno, porque es lo que he hecho durante los últimos 15 años. Y voy adelante de cualquier cosa, porque tengo un propósito de ser el mejor storyteller de negocios en el mundo, porque además me encanta contar historias, me encanta contar cuentos, me encanta narrar, me encanta hacer podcast, porque esa es mi pasión, porque eso es lo que soy. Y eso es sumamente importante. Estás aquí escuchando este episodio, o esta plática, o esta conferencia, porque ves en mí esa pasión, porque ves en mí esa facilidad para contar las cosas, porque ves en mí esa... ese hacerlo desde el punto de vista ético, moral y sobre todo porque me nace,
porque no soy falso al hacerlo, porque no estoy tratando de conseguir algo adicional, porque es un mercado importante. Lo hago porque es mi pasión. Ese por qué es sumamente importante. ¿Y la gente por qué me contrata a mí en vez de contratar a otras personas? Te voy a explicar algo bien, bien sencillo y algo con lo que me he topado. Me he topado con mucha gente que dice que hace storytelling, pero también hace liderazgo, hace trabajo en equipo, hace consultoría de tecnología, hace 50,000 cosas. En todo su acervo, una, un 5% es storytelling. No es su pasión, no es su core, no es su fondo, no es su profundidad. Y eso se nota. Cuando haces algo tienes que encontrar o contratar a la persona que verdaderamente tiene un porqué de hacer las cosas. Y mi porqué es sumamente fuerte y profundo. Tan es así que tú lo escuchas, tú lo entiendes y tú estás aquí siguiéndome y tengo credibilidad por ello. ¿Qué hago? Eso es lo de menos. Te explico cómo hacer las cosas, te explico cómo se hacen las historias, pero el por qué es muchas veces lo importante. Y esa es la historia que tienes que contar. Tienes que contarle a tus clientes la pasión que tienes para hacer las cosas. Tienes que contarle a tus clientes la razón por la cual te metiste al negocio que tienes. Tienes que contarle a tus clientes la historia de tu primer descalabro, tu primer éxito, tu primer... Eso es lo que quieren oír porque eso es lo que van a contratar. Una consultoría de tecnología, servicios legales, por ejemplo, los contratan en cualquier lado. Hay miles de abogados allá afuera. Pero tú eres distinto porque tú tienes un porqué. Y ese porqué es el que va a encajar con tus clientes y tu discurso. Y eso no lo puedes poner en un brochure, no lo puedes poner en bullets. Tienes que contar la historia. Ahí está el secreto del storytelling. Cuando tú cuentas la historia de tu pasión, la gente va a enfocarse en que tú eres la persona correcta. Segundo punto de liderazgo y cultura. ¿Mi liderazgo inspira a la gente a seguirme o solo a obedecerme? Y esta es la forma más profunda de lo que es tu comunicación. Cuando tú te comunicas de alguna forma en la que solamente la gente te obedece, es porque estás siendo firme, frío. Tal vez eres muy calculador y eres muy específico en las tareas que deben realizarse. Y eso no está mal. La gente te obedece, el trabajo se hace, las cosas suceden en tu organización, el proyecto avanza, la organización crece, los accionistas están felices, pero bajo la obediencia, entonces las empresas no tienen alma bajo la obediencia. ¿Estás de acuerdo? Las empresas se pierden, las empresas autoritarias no tienen personas que estén interesadas en lo que hacen. Simplemente voy a hacer mi trabajo, voy a hacer lo que me toca, voy a hacer lo que corresponde, voy a llegar a las 9, me voy a ir a las 6, se acabó. ¿Por qué? Porque tengo órdenes que seguir. Y aquí está el gran secreto. Cuando tú tienes una capacidad de liderazgo, de inspirar a la gente, entonces la gente lo va a hacer por un gusto interior que ellos tienen, porque a ellos les mueve, porque ellos tienen una pasión por hacer las cosas. Y entonces, esto es dicho de estudios, puede incorporarse o puede multiplicarse por 5 los retornos de una persona que está inspirada a una persona que simplemente obedece. Ah, ¿verdad? 5 veces el retorno. Y esto es brutal. Cuando tú cuentas una historia de por qué hay que hacer las cosas, que es un poco el punto anterior, entonces la gente se va a emocionar y va a querer hacer las cosas. Va a adoptar esa pasión y entonces la va a conseguir y la va a integrar a lo que cada uno de nosotros hacemos o desarrollamos. Y esto es sumamente importante. Esto es crítico. ¿Sí me entiendes? La importancia de hacer las cosas por liderazgo es muy distinta a hacerlas por obediencia. ¿Y de qué forma lo haces? Con storytelling. Tienes que contarles una historia. Claro, claro. Hay otros talleres, hay otras pláticas, otras conferencias que te explican cómo hacerlo. Te voy a explicar, enseñar cómo hacerlo. Pero lo importante en este momento es que tu liderazgo tiene que inspirar. Tienes que contar una historia para que la gente se meta dentro de esa narrativa.
¿Sí me entiendes? Es la diferencia total, y te voy a explicar algo. Cuando tú estás leyendo un libro y el libro no te mete a la historia, ¿no? Estás contando, estás leyendo, ok, sí, interesante. ¿De qué se trató el libro? De A, B, C y D, un personaje que hace esto y hace el otro. A diferencia de, no, este es un personaje que lo que hace es meterse y entonces va y mata al dragón y entonces con la espada lo que hace es, y entonces, ¿sí me entiendes? El liderazgo tiene que ver con la historia que cuentas. Por eso el storytelling es importante, porque no solo es para vender, no solamente es para colocar productos o servicios, no solamente es para empujar, sino también es para inspirar a la gente. Tú escucha, te voy a dejar de tarea dos conferencias, ¿ok? Evidentemente, una de las conferencias que más me gusta de Steve Jobs era un magnífico inspirador a través de las historias. Cuando presenta el iPhone es una grandísima conferencia. O sea, eso no es una presentación de productos, es una conferencia inspiradora. Y el iPod mini. Seguramente tú ni siquiera tuviste uno. Era un iPod de este tamaño, así pequeñito. Y esa historia es magnífica. Esa forma de presentarlo es muy buena. Y el segundo es una plática que dio Matthew McConaughey, el actor, el tejano en una universidad. Busca. Es más así, Inspirational Conference Matthew McConaughey. Ya está. Te dejo esas dos. Eso es inspirar. En lugar de decirles, ustedes jóvenes que están saliendo en este momento tienen que trabajar, tienen que levantarse temprano, tienen que lavarse los dientes, tienen que... Esa es la forma en la que se inspira a las personas. Muy bien. Vámonos con innovación y cambio. Otra forma, otra cuestión importante de contar historias es a través de la innovación y el cambio. Para que las organizaciones logren innovar y logren cambiar y logren evolucionar, es importante contar historias. Tú no puedes dar una receta o generar un proceso. Para la innovación es A, B, C y D. La historia de la innovación es sumamente importante. Y la gran pregunta que me dicen los CEOs es, oye Rodrigo, ¿tengo un lenguaje claro para explicar la innovación a toda la organización? Si lo preguntas es porque no. Y otra vez, tienes que contar la historia de por qué es importante innovar, por qué es importante hacer ese cambio, por qué es importante moverse, por qué es importante la creatividad en las organizaciones, ¿sí? Y esto es la gran historia de por qué se van a reventar las cosas. Te voy a dejar una tarea adicional y es esta. Busca este podcast. No está en todas las plataformas, ojo. Está en iHeartRadio. Tienes que bajar o desde tu computadora métete a iHeartRadio México, bajas la plataforma y escuchas este podcast. Cuando las industrias caen, con José Manuel Martínez. Es un podcast magnífico y además, ¿por qué lo digo? Porque yo soy el productor. Yo produje, yo definí, yo estructuré todo el guión de este podcast y junto con José Manuel Martínez, un magnífico periodista y un muy, 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 muy inteligente, una muy inteligente persona, desarrollamos este podcast. ¿Ok? Yo lo dirijo, yo lo produzco, yo guionizo, y esto es un podcast magnífico, Cuando las industrias caen. Aquí vas a entender este punto, ¿sí? Esta es la historia de por qué las empresas que fueron grandes en algún momento ya no lo son. Y déjame explicarte, por ejemplo, por qué Kodak, de ser la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, evidentemente la empresa número uno en fotografía, la empresa que inventó la fotografía casi casi, la fotografía comercial casi casi, ¿por qué hoy ya no es un jugador? Aquí está la explicación. ¿Por qué empresas como Napster? ¿Por qué empresas como Interjet? ¿Por qué empresas como Joule? Yo no conocía a Joule. José Manuel Martínez me introdujo a esa empresa de vapes. ¿Por qué las empresas caen? Bueno, pues porque no hay innovación y cambio, porque no quieren verlo, porque no quieren enfocarse en ello, porque no están viendo las señales de la innovación. ¿Sí? ¿Tengo un lenguaje claro para explicar la innovación a toda la organización? Bueno, lo importante es que cuentes la historia, storytelling, de por qué es importante esa innovación, de por qué
si no, cualquier empresa que no logre una innovación, entonces no es capaz de avanzar. Te voy a poner otro ejemplo que es importantísimo y clarísimo. ¿Dónde está? De este lado. Bueno, el año pasado saqué mi libro Storytelling para negocios, cómo Lobo Feroz cerró el trato. Este lo conoces, sí, está mal, sí, hay un error aquí. Ese lo conoces y ya lo has comprado, y si no lo has comprado, bueno, pues tienes que comprarlo. Pero, ciertamente, lo saqué el año pasado, ¿ok? Y es uno de los libros, te voy a ser honesto, es uno de los mejores libros de storytelling que existe. Es un libro súper completo, es un libro magnífico en donde todo mi conocimiento de storytelling está plasmado ahí. Todas son ideas nuevas, todas son ideas disruptivas, todas son ideas desarrollables y estructurables en un negocio. ¿Ok? Sin embargo, este salió el año pasado, me tardé probablemente un año en escribirlo. Bueno, estoy al 70% del segundo libro que tiene que salir el próximo año sobre storytelling. ¿Por qué? Porque hay que innovar. ¿Sí? Y yo te cuento la historia de que, oye, pero todavía no acabas de explotar este libro y ya estás sacando otro, y el próximo año va a sacar otro. Ya están formados los 3 libros y están desarrollados energéticamente, están creados ahí en ese mundo y en esa burbuja mágica energética que conoces y ya están listos. Pero la empresa, Azul Chiclamino, la empresa que no se enfoca en innovar, se va a morir. Y tienes que contarle esa historia a las organizaciones, por qué es importante. Tienes que contarles a las empresas qué pasa, a tu equipo, a tu personal, qué pasa si no innovas. ¿Por qué se va a caer la organización si no hay creatividad? ¿Por qué? ¿Cuáles son los ejemplos de las empresas? Otra vez, pones este podcast. ¿Cuáles son las empresas que no innovaron a tiempo y se cayeron, se rompieron, perdieron foco? Esa es la historia que tienes que contar. Con dos, bueno, esto no es el objetivo de esta presentación, pero bueno, te doy el caramelo aquí, es importante. Con 2 visiones importantes. Uno, la visión de si tú logras cambiar, innovar a través de la creatividad, vas a lograr crecer y encontrar nuevos mercados y entonces enfocarte arriba de lo que es la competencia. Si no logras innovar, te vas a morir, te vas a ahogar, te vas a perder. ¿Sí me entiendes? Las 2 emociones, la positiva y la negativa, ¡pum! Esas son las 2 historias que tienes que contar. Muy bien. Mi equipo entiende por qué cambiar es urgente ahora y no en 5 años. Esta es la continuación de la historia anterior. Y esto es importantísimo por una razón en particular. Porque aquí estamos agregando el factor tiempo, ¿sí? Y déjame explicarte aquí la historia que yo le contaría a mi equipo. Tú vas al cine y compras un boleto de una película, ¿ok? No importa cuál sea. Pues claro que importa, pero pues tú me entiendes a dónde voy. No importa cuál sea, pero Misión Imposible, ¿te gusta? ¿Te gusta alguna película de James Bond? La que sea. ¿Qué tal esta película Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci? ¿Ves esas películas? Ok. Hay otra película de Liam Neeson, Búsqueda Implacable, creo que es. Te voy a decir, no es donde está el policía. Búsqueda Implacable, ¿ok? En todas esas películas hay algo importante y es el factor tiempo. El factor tiempo se involucra en el cine. ¿Por qué? Porque la película dura 2 horas, se acabó. O sea, no puedes acelerar, no puedes hacer las cosas más rápidas, más lentas. Entonces tienes que meter un factor que es sumamente importante en el cine, un recurso que ciertamente está muy desgastado, pero a nuestro cerebro le encanta. ¿Okay? Es el caramelo que nos encanta ver en el cine. ¿Okay? Y incluso en las películas, los chick flicks, hay ese factor que es, luego lo platicamos, pero, y este factor es la cuenta regresiva. ¿Viste Armageddon? Bueno, pues lo mismo. Todas las películas del espacio, todas las películas épicas, todas las películas policíacas, todas las películas de espías, tienen el factor tiempo, que es el que te estoy poniendo aquí. ¿Es urgente ahorita o en 5 años? ¿Ok? The clock is ticking, dicen por ahí en inglés.
Y lo que pasa en el código Da Vinci es, se meten a una biblioteca que va a cortar el oxígeno. ¿Por qué? Porque sí, se acabó. Hay una bomba que va a explotar en el Vaticano. Ok, eso lo vimos en otra película del Código Da Vinci, ¿no? De la trilogía. Ok. Este, en la última de Turquía, en el debajo del agua, tienen que encontrar una bomba y desactivarla. Ah, la historia es la misma, ¿no? James Bond tiene que encontrar una bomba y desactivarla. ¿Cuántas? ¿De qué película estoy hablando? De todas. En una de las misiones imposibles, Ethan Hunt lo que hace es se mete a una alberca gigante porque tiene que desarmar la más absurda computadora, pero solo tiene 3 minutos de oxígeno. The clock is ticking. Ese factor tiempo es importante. Y tú tienes que ponerle a tus empleados, a tus colegas, a tus reportes, decirles, si no lo hacemos para diciembre, si no lo hacemos para Q2, se acaba. Perdemos. Se nos va el mercado, se nos va el tren. Nos adelanta la competencia, nos alcanza, ¿qué otros factores? Las regulaciones. Se nos vence el ISO 9000. Las certificaciones caducan. Hay 1000 razones por las cuales es importante hacerlo ahora. Y esa presión de tiempo es la que tienes que meterle a tu equipo de trabajo, a todas estas personas, porque es sumamente importante poder desarrollar estos factores importantes. Entonces, la historia te va a ayudar a hacer esto. Si tú le dices a tu equipo, tienes que hacerlo antes de diciembre, te van a decir, ¿en la mañana o en la tarde? No se van a involucrar. Es muy probable que lo hagan. Lo van a hacer de malas o lo van a hacer sin saber por qué hacerlo, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Muchas veces trabajé yo en proyectos secretos en donde había que trabajarlo porque son confidenciales y entonces había que trabajarlos y desarrollarlos. ¿Para qué sirvió eso que hice? Nunca supe. ¿Sabes qué pasión tenía yo de contar en mi casa qué estaba haciendo? Nada. Tengo que entregar un reporte. ¿Para qué? No sé. No sé si lo lean. No sé si sirva. No sé si se desarrolle. Un gran comentario que tuve alguna vez es, incluso trabajé en una organización que hacía marketing confidencial. Hacíamos un chorro de marketing, pero ventas no estaba involucrado en ese marketing. No nos explicaban por qué era confidencial. Ok, ¿saben de qué servía eso? De nada. Muy bien, pues esa es mi gran aportación en este aspecto. Así es que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Explicar por qué es importante contar historias. Y aquí este es el momento donde tomas la fotografía para quedártela en tu celular. Hay 5 factores o 5 razones por las cuales es importante contar historias en los negocios. Primero, posicionamiento y estrategia. La gran pregunta que me hacen es, ¿puedo contar la historia de mi empresa en menos de 3 minutos sin aburrir? Seguramente no, pero tienes que hacerlo. Tienes que contar la historia para posicionar tu organización y desarrollar la estrategia de forma externa y de forma interna. Tú puedes hacer un slide, una presentación, un PowerPoint que sea tan aburrido que ni siquiera tu mamacita que tanto te quiere lo va a ver. Pero si haces una historia, la gente va a escuchar esa historia. ¿Qué historias quiere contar mi empresa en 5 años? Aquí estamos hablando de la visión. Si tú te posicionas en el futuro, tienes que contar una historia capaz de cautivar hoy a las personas en 5 años. Le vamos a llamar futurear, ¿ok? Cuando hablamos de venta y revenue growth, ¿cuántas oportunidades de negocio hemos perdido porque no supimos explicar el valor en el momento correcto? Y esto es súper importante. Si tú quieres decirles, van a reducir costos, les va a salir más barato lo que hacen, van a ser más eficientes, van a poder generar más, van a producir más botellas, van a transportar más personas. And so what? Tú tienes que contarle una historia que apasione, capaz de enfocarte en las oportunidades, porque es importante esa oportunidad y cómo va a beneficiar. Tú cuenta la historia y entonces vas a tener mucha más gente. Y para eso están las redes sociales, ojo, están a nuestra disposición por ello.
4, nuestra presentación corporativa induce al cliente a una compra o decisión. No me la tienes que mandar. Detente. No te la tengo que revisar. No la tenéis que analizar. La respuesta es no. Es más, así te la pongo. Si tú tienes una presentación corporativa, entonces no induces al cliente a una compra. Se acabó. Tienes que contar una historia. Tienes que sentarte frente a frente, ojo a ojo, explicarle a las personas lo que haces. Contar la historia de las 4 historias que siempre digo. Esto tampoco es para pero bueno, pues ahí está el otro caramelo. La historia de quién eres, tu historia. ¿Por qué generas credibilidad? La historia de tu empresa, la historia de tu producto o servicio y la historia de tu industria. Son las 4 historias que tienes que contar para crear. ¿Lo haces en PowerPoint? Nadie lo va a ver. ¿Ok? Es como el PowerPoint hoy en día, te lo pongo así, es como el canal del Congreso. ¿Quién lo ve? Nadie. A nadie le interesa. Storytelling across the organization. Mis equipos cuentan la misma historia o cada área tiene su propio discurso. Uy, esto es seguro, ¿eh? Si tú no cuentas tu historia de forma contundente, de forma emocional, de forma repetible, la gente no va a contar la historia de tu empresa jamás. Se van a inventar otra cosa, ¿eh? He visto cosas verdaderamente fantásticas. Y ya lo platicamos en la sesión 1, pero échale un ojo. 6. ¿Podría cualquier persona de mi equipo explicar nuestra misión en un extraño elevador? Seguramente no. ¿Por qué? Porque está en un PowerPoint. Y entonces tendría él que ir a su computadora, sacar el PowerPoint, estudiarlo, presentarlo, y si estás en en un bautizo, en un bar mitzvah, en una boda o en un evento social, créeme, no van a tener tiempo de hacerlo para explicárselo a un extraño o en un elevador, ¿no? Si está en un PowerPoint, no sirve de nada. Liderazgo y cultura. Mis clientes entienden el por qué. Bueno, pues es lo que acabamos de ver. Explica el por qué. Haz una historia de por qué es importante y relevante tu empresa. Y entonces haz que todo mundo no se la aprenda, sino la adopte por gusto propio. ¿Ok? El liderazgo inspira a la gente. Bueno, si la gente te obedece en lugar de seguir tu liderazgo, pues ¿qué te digo? Las cosas están haciendo mal. No funciona. ¿Ok? Innovación y cambio, cualquier cosa de las dos. Tengo el lenguaje claro para explicar la innovación. Tómale una foto a esto, porque esto lo quieres tener en tu celular. Tengo un lenguaje claro para explicar a toda la organización la innovación y mi equipo entiende por qué cambiar es urgente. Bueno, pues ahí está. Haz una lista de las empresas que no han cambiado. Haz una lista de las empresas que se han muerto. Haz una lista de tus competidores. Si te rebasaron es porque ellos tienen una cultura de innovación y cambio. Y además saben explicarla bien. He visto empresas que de verdad es más, te la pongo así. Yo de repente empecé a hablar hace 10 años de storytelling para negocios. Mucha gente en esta plataforma, muchos amigos y colegas me decían, oye, estás loco. ¿De qué estás hablando? Ahora resulta que eres experto narrador. Ahora eres ¿qué me decían? ¿Eres el duende Bubulín? ¿O eres Cachirulo? Que cuentas historias y cuentas cuentos. Y entonces se dieron cuenta que esa innovación venía muy fuerte. Y entonces tengo al menos 10 o 15 años de ventaja sobre los que ahora hablan de storytelling para negocios. Pues ahí está. Eso es un poco lo que quería platicarte. Compra storytelling para negocios. Ya viene el otro, pero todavía viene hasta el próximo año. Todavía puedes aprender varias cosas. Y segundo, háblame. Si todo esto te hizo sentido, búscame. Vamos a platicar sobre storytelling para negocios. Vamos a darte una conferencia, un taller, un curso. Déjame explicarte lo que es el storytelling, cómo se come, cómo se usa. Y te lo juro que va a cambiar toda la percepción de tus clientes sobre tu producto, tu negocio, tu industria, tu empresa va a cambiar. Sí, esto es anuncio. Pues además de que darte información y conocimiento, estoy dando recursos. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que hago. Eso me dedico. Gracias. Nos vemos la próxima semana. No sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Tengo preparadas 2 sesiones. No te adelanto. El próximo viernes nos vemos aquí a las 9, si la fregada plataforma me lo permite. Ahí está. Gracias.